5 grandiosos juegos para la Xbox 360. Comenzamos con el que considero el mejor juego de todos los que existen hasta la actualidad. Por mi parte, merece el primer lugar de entre todos los que mencioné antes y mencionaré más adelante. Llevando la corona entre los mejores, tenemos a la trilogía de Mass Effect, y en esta lista comenzaré con su primera saga. Este juego se centra en el espacio exterior y su historia inicia cuando un grupo de exploradores encontraron en Marte una tecnología que les permitía viajar a la velocidad de la luz, y a partir de aquí empezaron a colonizar los planetas y a darse cuenta que no estaban solos. Controlarás al protagonista Shepard, a quien podrás modificar su apariencia y características al inicio del juego. Tu aventura estará llena de acción en tercera persona. Contarás con compañeros de equipo de distintas razas alienígenas y humanas, y tendrás que tomar decisiones en todo momento desde el inicio hasta el final. Tengo que recalcar que este juego consta de 2 medidores, uno de bondad y otro de maldad. Y dependiendo de las respuestas que elijas, estos dos se irán llenando poco a poco. Otro dato importante gira también en torno a las decisiones que hagas, pues dependiendo de lo que elijas, todo va a influir en las siguientes sagas de Mass Effect, incluso en sus diferentes finales alternativos. De igual manera, los medidores de bondad y maldad van a tener relevancia, así que piénsalo bien cuando tomes alguna decisión importante, ya que lo mejor de todo esto es que podrás importar tu partida a la segunda saga de Mass Effect. Aunque esta primera saga es grandiosa, también tiene sus lados negativos. Resumiendo, puede que al principio te aburra, no les voy a mentir. Te va a sacar varios bostezos. Habrá mucho texto si hablas con absolutamente todos los NPC disponibles, lo cual es necesario porque en algunos necesitarás que tomes decisiones importantes. Además, que tu protagonista no corre en lugares seguros, pareciera trotar pero no es tan rápido. Las modificaciones de las armas a utilizar y armaduras es engorroso, debes adaptarte y aprender a equiparte bien. En las primeras batallas, algunos de tus integrantes mueren muy rápido. No te preocupes, que después de cada oleada reviven solos, pero tendrás que valerte por ti mismo si te quedas sin compañeros. Allí la importancia de las mejoras de cada uno, incluyéndote. Lo que más recomiendo es no abandonar este juego, aunque sea dedícale media hora al día si lo ves aburrido, ya que si lo abandonas te perderás de la historia más increíble que hayas visto en un videojuego. Poco a poco vas a llegar al punto de que te gustará y sabrás equiparte bien, te encariñarás con los personajes, te adaptarás a la jugabilidad, tus compañeros serán mucho más resistentes, incluso más que tú, serán de mucha ayuda. Te gustará tomar decisiones en toda ocasión, pues se siente como si tú fueras el que comanda tu destino en el juego. Y finalmente, la grandiosa historia que te espera hará que te entusiasmes mucho por las siguientes mejoradas sagas. Una trama superior que difícilmente podrá compararse a otros juegos. El peor error que haría sería abandonar esta obra maestra. Make my wish come true, let darkness slip aside. Ahora te informaré sobre este fantástico juego que la mayoría probablemente desconozca, Dragon Dogma, y su increíble expansión conocida como Dark Arisen. Este juego de acción y aventura está ambientado en un mundo abierto en la era medieval, en el cual viajarás con compañeros que te ayudarán en tu travesía. Podrás modificar a tu personaje como quieras al inicio del juego y elegir cualquier clase que te guste, ya sea hechicero, guerrero, arquero y varias que te dan a elegir. Lucharás contra extraordinarias criaturas mitológicas que van desde la más sencilla como un goblin hasta la más impresionante como un dragón. Podrás explorar a tu gusto el enorme mapa que ofrece este juego con mazmorras llenas de peligros y tesoros. Habrán gran cantidades de NPC con quien hablar y que te encargarán misiones secundarias. Incluso habrán cientos de objetos para recoger y vender. Podrás comprar o adquirir armaduras y armas, tener muchas habilidades según tu clase, en fin, todo lo que ofrece un buen juego de rol o RPG. Podríamos decir que lo único negativo de este juego es que si te enfocas solamente en la misión principal, te lo terminarás muy rápido, así que lo mejor es que realices todas las misiones secundarias que te sean disponibles de inmediato, porque además de ser muy interesantes, podrán aportar mucho en la historia principal. Make my wish come true, uno de los mejores juegos creados por la empresa de Square Enix, y sí, nos referimos a Final Fantasy. Muchos conocerán a Cloud Strife, protagonista de Final Fantasy VII, el tan popular personaje cuya historia encantó a la mayoría de los fanáticos de estas sagas. Pues bien, tenemos la trilogía de juegos que lo superó inmensamente por ser la historia más espectacular entre todos los Final Fantasy que existen, y me refiero a la número 13. Así que en este top comenzaré informándoles sobre la primera parte y su primer juego.
Final Fantasy XIII nos lleva a un mundo de fantasía donde viviremos una gran aventura manejando los 6 protagonistas del juego. Habrán combates con distintos monstruos del mundo y poderosos jefes de los cuales deberemos estar bien equipados y fortalecidos para vencerlos. El sistema de combate es por turnos y es muy dinámico. Su historia es tan emotiva y llena de espectaculares cinemáticas. Sin embargo, en determinadas ocasiones te darás cuenta que los jefes son demasiado poderosos, así que deberás administrar bien tus armas, habilidades y equipos. Además, claro está que deberás saber que no puedes mejorar todas tus armas a la vez porque los recursos son limitados o para obtenerlos deberás farmear o pelear demasiado contra enemigos distintos para que dejen caer sus materiales. Hay varios que no sueltan nada en los combates. El dinero se volverá escaso. Es muy poco lo que puedes comprar con él para administrarlo. Y si vendes materiales de tu inventario, lo más probable es que te arrepientas si vendiste algo que te iba a hacer de mucha falta después. Igualmente, si deseas conseguir mucha experiencia para subir de nivel las habilidades, deberás luchar contra muchos enemigos en muchas ocasiones para volverte fuerte frente a los jefes. Esto demuestra la gran dificultad que puede depararte el juego si no te administras bien desde el inicio, así que tenlo en cuenta antes de empezar a jugar esta inigualable historia de Final Fantasy XIII, la cual te doy mi palabra que es de las mejores de todas. Make my wish come true, let darkness slip aside. Este juego es casi desconocido para la mayoría. A pesar de que lo considero uno de los mejores juegos que pueden existir para la Xbox 360, ha pasado tan desapercibido que muchos lo más probable es que se pierdan de su tan espectacular historia original. Me refiero a Singularity. Es un increíble juego en primera persona de disparos o shooter, marcada por el terror y la ciencia ficción más clásica, en la cual te encontrarás con conspiraciones, personajes inquietantes y extrañas criaturas que vendrán a por nosotros en el momento en que menos te lo esperes. Cuenta con diferentes armas a utilizar y a mejorar a medida que avances en el juego. Podrás recolectar diferentes objetos en el camino para mejorarlas. Los enemigos son tanto humanos como monstruos, y la mayor parte del juego estará basado en combates con ciertas ocasiones para resolver puzzles. Algo característico de Singularity y lo más importante de todo es el dispositivo de manipulación temporal o TDM, que siempre llevarás en la muñeca como si fuese un reloj, lo cual te ayudará durante toda tu aventura, ya que a medida que avances en el juego, poco a poco te sentirás que te vuelves el ser más poderoso de todos. No quiero hacerte más spoiler de la increíble trama en la que se basa Singularity, así que ¿qué esperas para empezar a jugarlo? Make my wish come true, let darkness slip aside. Por último, y también tan importante como los anteriores, tenemos la maravillosa saga de Tomb Raider, una especie de Indiana Jones con enormes escenarios tridimensionales llenos de trampas, complejos rompecabezas, saltos imposibles, animales salvajes, tesoros y perdiéndonos durante horas en sus intrincados templos, mazmorras y catacumbas. Controlaremos a Lara Croft, una simple arqueóloga que por giros inesperados del destino debe pasar por terribles situaciones de supervivencia. El estilo de juego consiste en el manejo de diferentes armas y habilidades que te ayudarán a abrirte paso en tu aventura por los intrincados escenarios y contra los enemigos a tu paso. En definitiva, muchos se están perdiendo de esta joya de los videojuegos, así que no esperes más y dale una oportunidad a Lara Croft. Créeme que tu punto de vista hacia ella cambiará radicalmente a medida que juegues y te sorprenderá la gran historia que contiene este increíble videojuego. Y estos han sido varios asombrosos juegos para la Xbox 360. Si el video te gustó, no olviden darle like, suscribirse y compartirlo con tus amigos. ¿Tienes alguna opinión al respecto? Déjamelo en la caja de comentarios. ¡Hasta la próxima! 過ぎてゆく時の中あなたを思い出す物憂げに眺める画面に映った二人